aquí en España, con la deuda del narcotráfico, se responde con la vida. Sacó un arma y ya empezó a disparar como un loco ahí. Y dije, acá ya me mataron. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, matarme a mí? 25.000. Por adelantado. Le pegué 2 balazos en la cabeza. Y con el hacha, pins. Adiós. España, una de las principales puertas de entrada de droga a Europa. El 40% de la cocaína y el 75% del cannabis que se consumen en todo el continente entra por las fronteras españolas. Un volumen de tráfico de drogas que en otros países ha generado auténticas epidemias de violencia. Pero esa realidad no se ha vivido en nuestro país. Las cifras de asesinatos en España la sitúan como uno de los países más seguros de Europa. Pero algo está empezando a llamar la atención. En los últimos años, una serie de ajustes de cuentas perpetrados por sicarios ha llegado a las páginas de los periódicos. Asesinatos hechos a plena luz del día, en lugares públicos, con la precisión propia de los profesionales. El tipo de asesinatos que hasta ahora se veían en Colombia o en México. No existen estadísticas oficiales en España sobre los crímenes del narcotráfico. Pero se estima que el año pasado murieron asesinadas aquí, en nuestro país, al menos 50 personas a manos de sicarios. Si bien es cierto que la tasa global de homicidios se mantiene muy baja en España, esa cifra, esos 50 asesinatos, suponen prácticamente una media de una persona asesinada a la semana a manos de los ejecutores del narco. Vamos a iniciar ahora mismo, aquí, un camino para intentar averiguar qué es lo que está sucediendo. Si se trata de casos aislados o si, por el contrario, la violencia del narcotráfico está llegando a España. Nos trasladamos a Pozuelo de Alarcón, una de las localidades con mayor renta per cápita de España y el escenario de uno de los crímenes que más conmocionó a la opinión pública en los últimos años. El asesinato de un narco conocido como el Richie, segundos después de dejar a su hijo en la puerta del colegio. El Richie con su pareja trajo a su hijo aquí al colegio, le dejó en la puerta del centro. Arrancaron para dirigirse a su casa y en el tapón que se formó en la rotonda, dos motoristas se colocan en paralelo al coche y el que va de paquete es el que dispara, le acribilla. El periodista Luis Fernando Durán lleva toda su vida profesional estudiando y cubriendo los crímenes cometidos en España. ¿Cuántos tiros le pegan? Le pegan, bueno, él aprieta el gatillo en 12 ocasiones, pero le alcanzan en principio 9 o 10. Bueno, le matan en el acto. Y es un crimen claramente hecho por personas que sabían muy bien lo que hacían, muy bien a quién tenían que disparar. Un crimen súper limpio, porque le dan todos los disparos a él en la cara y en parte del tórax y a ella no le alcanza. Es un crimen hecho por profesionales, por personas que saben muy bien lo que tienen que hacer. La víctima era muy conocida porque hace muchos años perteneció al conocido clan de los Miami, que era un poco el que controlaba el tráfico de estupefacientes en la noche madrileña. Por la forma que ocurre el crimen, enseguida se sabe que es un ajuste de cuentas clarísimo.
El caso del Richie no es el único de estas características que sacude a la opinión pública en los últimos tiempos. El asesinato del narco Leónidas Vargas, por su espectacularidad, también tuvo muchísima repercusión en todos los medios de comunicación de nuestro país. En el hospital 12 de octubre todavía no se han repuesto del susto. Anoche unos sicarios entraron tan tranquilos y acribillaron a uno de los pacientes. Era un narcotraficante. Su compañero de habitación se quedó aterrorizado. Lo que más llamó la atención del asesinato de este capo de la mafia de la droga fue que le mataron dentro de de la habitación donde estaba ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid. Los sicarios llegaron hasta la propia habitación. Evidentemente esta persona también estaba señalada, era un objetivo claro de las organizaciones del narcotráfico. O sea, se presentaron ahí. Ejecutado en el hospital. Es el primer crimen así que sucede en España. Vale. Y luego, fue un caso ya también muy conocido, que fue el Maradona, una persona vinculada al tráfico de drogas, que en la comunión de su hijo fue asesinado. ¿Debía alguna droga o qué había? Evidentemente, porque ya fue señalado. Primero le pidieron la droga, hubo varios mensajes para que pagara y como no hizo lo que la organización debía, pues al final fue ejecutado. Sin miramientos, sin sentimentalismos. Le mataron el día que su hijo hacía la comunión. Cuando pasan esos casos, ¿os pone sobre la pista de que exista algún tipo de estructura de sicarios en España que estén asentados aquí? ¿Son gente que viene? Sí. ¿Qué os sugiere? Está claro que hace tiempo lo que ocurría es que los colombianos, los sicarios venían de Colombia a España y ejecutaban y se volvían y regresaban. Pero ya últimamente pues, se habla que hay varias oficinas del sicariato que están asentadas en España. Esas oficinas de sicariato de las que hablas, ¿son específicas para matar a alguien? ¿También cobran deudas? ¿Hacen, digamos, aprietes, por decirlo de alguna manera? ¿A qué se dedican? Las oficinas del sicariato se dedican sobre todo a dos cosas. Cobrar deudas, que siempre se intenta apretar sin matar a nadie. O, en segundo caso, pues acabar con la vida de gente que hizo algo que no debería, como pasó con el Richie, y con estas personas ejecutadas por estas mafias de narcotráfico. Violencia del narco en las calles de España. Profesionales del crimen instalados y organizados en dos tipos de estructuras, en dos tipos de lo que llaman oficinas. Las oficinas de cobro, que se dedican a cobrar deudas económicas, y las oficinas de sicarios, que se dedican directamente a matar. Para sumergirnos en este mundo de violencia en España, acudimos a nuestros contactos al otro lado del Atlántico. Las personas que nos ayudaron en nuestros trabajos sobre los carteles mexicanos y colombianos son los que también nos pueden abrir las puertas aquí, en Madrid. Tras muchos intentos, alguien nos da un nombre que nos puede ayudar. La persona con la que nos han puesto en contacto nos da unas indicaciones y nos hace una advertencia. Estemos en Latinoamérica o en España, los códigos del narco son los mismos. Tendremos que responder si algo sale mal. Las indicaciones nos llevan a uno de los barrios más populares de Madrid. Aquí, en pleno centro de la ciudad, estamos a punto de empezar nuestro viaje. Un cobrador de deudas colombiano está dispuesto a hablar con nosotros. El trabajo mío aquí es como en Colombia. Si necesita poner un dinero, me llamo a mí. Y yo lo cobro. Y dígame,
¿Cómo funciona el sistema de cobros? ¿A usted le pagan por cobrar o usted se lleva una parte de la deuda? Pues yo me llevo 45. 45%. Sí, señor. Ese es el estándar, digamos, del Sí. cobrador. Ahí ya hay otros que se están pidiendo hasta el 50% directamente. Vamos a pensar que usted me tiene que venir a buscar por una deuda, ¿no? Yo estoy aquí. Estoy en mi casa. ¿Cómo lo haría usted? Yo primero tengo que hacer un seguimiento. Pongamos que esta es la calle, ¿no? Sí. ¿No? Yo pudiera estar en un sitio donde yo tenga suficiente ángulo para yo poderlo ver a usted de cuando salga. Le puedo tomar fotos. Te veo cuando sales con tu hija o con tu mujer. Le puedo hacer seguimiento de 3, 4 días, 5 días. Entonces, si hace lo mismo recorrido, podría ver dónde puedo llegar a hablar con usted. Claro. Cuando yo hable con usted, tendré que enseñarle algo para que usted no se me mueva, no se me vaya ni se me ponga loco. Un arma. Sí, señor. Usted con un arma se me tranquiliza rápido. Claro. Yo le digo, soluciones se pueden buscar. Pero ya sabe que va a tener problemas si no quiere pagar. Y le habla así, calmadito. Yo no tengo para qué hablarle mal. Claro. Ya sabe que no está jugando. Entonces usted habla y ya la persona sabe que es serio. Pero si la persona, a pesar de que sabe que es serio, no quiere pagar, ¿cuál es el siguiente paso? Lo dejo una semana tranquilo, pero luego voy a su casa. Ajá. Cuando yo lo vea llegando, le llego aquí, brum. Con 3 personas me lo monto y me lo llevo. Lo levantan ahí en la puerta de su casa, Sí, señor. Soportar. con 3 personas. Sí, señor, sí. Me pongo un choposte en la cara. No necesito más. Un revólver. Sí, revólver. Vale, lo llevan. Ya tienen preparado, supongo, el sitio donde lo van a llevar. Claro, sí, claro. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Y el sitio no se va a soltar. Y ya me tiene que pagar a como sea. Si no tiene dinero, le quitas coches, le quitas casa, le quitas lo que tenga. Vamos a pensar que la persona se resiste. ¿Qué se hace? Hay gente que a veces prefiere hacerle daño a la familia para que él sufra. Su madre, su mujer, su hija. Como una medida de presión. Exacto, sí, señor. ¿Usted lo ha hecho? Claro. ¿Usted tiene hijos? Sí, señor. ¿No le afecta eso? ¿No le dice, oye, podrían ser los míos? Estas cosas te van... No es que no me deje vivir. Pero, hombre, pues, se te queda grabado. Pero yo soy cobrador y no me tiembla la mano para cualquier cosa que tenga que hacer. Entonces, si esa persona llega hasta ese punto y no quiere pagar, ¿qué se hace? Esa persona directamente ya no puede salir de ahí. Hay que desaparecer esa persona. ¿Y cómo se hace desaparecer a alguien? Troceados, lo trozas, lo puedes picar. Se cuenta que si lo picas, el único hueso que usted tiene difícil es el cráneo. Claro, yo me pregunto porque muchas veces yo creo que los españoles pensamos que estas son cosas que suceden en otras partes del mundo, que quizás suceden en Colombia, suceden en Latinoamérica, pero yo creo que los españoles no asumimos que esto pasa aquí también. Sí, señor, sí. Este país ya está poco como el nuestro, ¿me entiende? Plata o plomo. Secuestros, asesinatos y cuerpos descuartizados. Algo que los ciudadanos del primer mundo ven en series de ficción o que creen que pasa a miles de kilómetros de distancia. Pero las leyes del narco son reales y no saben de fronteras. Conseguimos hablar con una persona que conoce bien esas leyes y que vivió en sus carnes las consecuencias de incumplirlas. La deuda del narcotráfico no caduca.
no caduca. El que la debe, la paga. Camilo es un antiguo narcotraficante colombiano que por culpa de un robo de mercancía contrajo una deuda de $3 millones. Era en un plazo de 48 horas para pagar el dinero. Pero yo viendo que estaba acusado, cogí vuelo para España. Mi familia quedó en Colombia. ¿Y usted se va para España? Exactamente. Su caso es una prueba de que vaya donde vaya, corra donde corra, el que debe dinero a los narcos terminan por encontrarlo, ¿no? Termina por encontrarlo. Eso es así. Un día iba aquí en Madrid en un centro comercial cuando unos colombianos me sacaron un pistola y me sacaron una furgoneta. Me dijeron, a partir de este momento, hermanito, usted queda guardado. Porque usted le dio un dinero ¿De esa camioneta a dónde le llevaron? a un piso. Con los ojos tapados. Tapado totalmente. Era totalmente cerrado el piso. Ventanas todas abajo. ¿Y qué le hicieron en el piso? Me tiraron como un perro y me golpearon, me pegaron, amenazándome que tenía que pagar la deuda, que tenía que pagar la deuda. Habían 2 personas ahí cuidándome. Tenían armas y tenían cuchillos, que con los cuchillos era que decía, le vamos a mandar uno a su familia, una oreja a tu familia. ¿Paga o no paga? Vale, a usted le tienen aquí. ¿Y qué le hacen a su familia allá? Imagínese, la tenían amedrentada. Ni quiero recordar eso. Me lo ponían, no te digo. Llorando. Que mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, no, pues, lo que toca hacer es, mi hijo, entregarle el piso que tenía mi familia. Porque, ¿qué hacemos, mi amor? Le digo, me matan a mí y ustedes están desamparados. Hasta que no se hicieron escrituras y hasta que no entregaron el piso a mi familia, no me dejaron quieto. Ahí me sacaron, como entré vendados, me salí vendado. Tuve 40 días. ¿40 días? 40 días. Aquí en España, por las deudas del narcotráfico que yo sepa, ha tenido gente secuestrada mucho tiempo. Cuando a usted lo secuestran, ¿usted cree que va a salir vivo? No. He visto morir mucha gente. Si están hablando así con uno, cuando pum, caer, hasta luego. Ese es el precio del narcotráfico. Se responde con la vida. Se responde con la vida. Hasta ahora hemos visto cómo el narco trata de cobrar sus deudas económicas y cómo castiga al que no las paga. Ahora vamos a intentar ir más allá. Volvemos a quedar con nuestro contacto para que nos ayude a acceder al mundo de los sicarios, al mundo de los ejecutores del narco. Pero hay nuevas normas de seguridad. Nuestro contacto comprueba nuestra agenda y se queda con nuestro teléfono. Seguimos sus instrucciones. Estamos dando vueltas por los alrededores de Madrid, por sus vías de acceso y de salida. Nos viene siguiendo un coche que nos está vigilando. Cuando ese coche nos haga una señal, tenemos que apagar las cámaras. Y después, si todo está bien, si ellos no han visto nada raro, que nadie nos está siguiendo, si confían en nosotros, nos van a llevar a ver a una figura que cuesta trabajo pensar que exista en España. Un jefe de sicarios, de una oficina de sicarios que se dedican a cobrar con la vida
Esas deudas del narcotráfico que ya no se pueden saldar con dinero. La primera vez que me mandaron a matar a alguien era una persona que se podía decir que era amigo mío. Simplemente me dijeron, esta es tu inauguración. Tómalo o déjalo. Yo sabía que si me negaba, el que iba a caer era yo. Y entonces nada, me fui con mi amigo y nos fuimos de fiesta. Cuando ya tenía algunos tragos en la cabeza y aparte también consumía cocaína, me lo llevé y nos fuimos por una zona alejada del pueblo. Se bajó del coche, supuestamente iba a orinar al lado de la carretera y sin mediar palabra le pegué 2 balazos en la cabeza y cayó rodando. Esa fue mi inauguración. Freddy pasó la prueba de fuego como sicario en Colombia. A partir de ahí, se ganó un prestigio de ejecutor implacable. Después de eso, ya me encargaban de sacar gente para posteriormente sacar información. Se le prometía que se iba a dejar libre, pero cuando creíamos que ya había dado todo, él se ataba y a veces podía ser con motosierra o a veces podía ser con hachas. Y vimos, o sea, extremidades, no sé aquí cómo se le llame, en Colombia hay una cosa que se llama franela, que es como una camiseta sin mangas. Pues le decía, hágale el corte de franela. Con el hacha, pin, pin, adiós. ¿A cuánta gente mató a usted? Alrededor de unas 45, 50 personas más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo fue la primera vez que a usted le pidieron que matase aquí en España? Me dijeron, un personaje se nos está haciendo el huevón con la plata, con la mercancía, con todo. Échale la cruz a tal persona. Y eso significa ya que lo mate. Sí. Porque a veces no interesa que pague. Se baja de una vez. Porque por mantener, digamos, la credibilidad o por el respeto. Usted lo ha dicho. Por mantener la credibilidad. Porque si usted le va perdonando la vida a todo el mundo, nadie lo va a poder usted en serio. Así que se estudió, se hicieron los respectivos análisis de cómo se hace la vuelta y cayó. Cayó en el coche. Y el tipo que estaba metido en el coche y usted por la ventana. Sí, señor. Tin, 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 y adiós. Suerte. Todos esos tiros, realmente, todo el cargador. Todo el cargado. Asegurarlo. Y ya luego me dijeron, vea, ¿sabe que usted está a cargo de la oficina? De una oficina de copia aquí en España. Sí. ¿Y empieza usted a reclutar muchachos o ya le dicen qué muchachos? No, me lo mandan. ¿Cuántos muchachos? Alrededor de unos 10, 12 muchachos. ¿Tantos? Sí. ¿Gente con experiencia o gente que tuvo que educar usted? No, gente con experiencia. Ya tiene que venir entrenado de Colombia. Sí, tener algunos muñecos encima, por lo menos. ¿Qué tal es este país, España, para alguien que se dedica
a lo que se dedica usted. España es un país que se presta para trabajar en esto, pero mejor no dar relajo al español. ¿Sale mucho más caro tocar a un español que a un colombiano aquí? Sí. Le explico. Si uno aquí coge a un español, lo aprieta o lo mata, entonces ya es el boom. La noticia se hace más grande. Entonces, al hacerse más grande es más presión para las fuerzas policiales y más van a estar encima de uno. Matar a un colombiano, no, al parecer es un ajuste de cuentas entre bandas. Al parecer es un ajuste de cuentas entre cartel y narcotráfico. Pero ya ahí queda la cuestión. Y ya está. No se investiga más, o al menos es mi impresión. ¿Pero por qué cree usted que es así? Porque estoy aquí con usted. España. Según los sicarios, un buen país para imponer las leyes del narco. Un país donde los códigos del tráfico de droga parece que han dado una oportunidad de negocio a las oficinas de cobro y sicariato. Buscamos el punto de vista de las fuerzas de seguridad del Estado. Es complicado hablar del número de sicarios o incluso de asesinatos asociados al sicariato en España. Pero sí que hay sicarios y hay oficinas de cobro, igual que nos ocurre en muchos países del mundo, sobre todo países que son destino o tránsito del hachís y parte de la cocaína que lleva. A pesar de la falta de cifras oficiales, la realidad del sicariato no escapa a los cuerpos policiales. Un fenómeno criminal que conoce bien uno de los máximos responsables del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Dígame, ¿cómo se mata en España? ¿Qué métodos se utilizan? ¿Son asesinatos para que la gente los vea? ¿Son asesinatos para hacer desaparecer a alguien? ¿Qué se hace en España? La casuística es muy compleja con todo el tema del sicariato. Y existen muchas casuísticas. Una puede ser, que quiere dar un ejemplo. En España se nos está dando lo que conocemos en el argot delincuencial como vuelcos, que son los robos de droga entre delincuentes. Los grupos de crimen organizado no pueden permitir que otra organización, otro grupo, les robe droga. Por eso los homicidios, que no son tantos, pero sí que los ha habido en nuestro país, suelen ser pues muy efectivistas. Mata a la gente a la salida del cumpleaños de sus hijos o en la planta de un hospital, porque el mensaje es que si alguien me roba droga, hay que dar una lección. Otra casuística que también se da en los homicidios en el tema del tráfico de drogas es justo lo contrario, cuando no se quiere dar publicidad a esos homicidios. En esos casos ha ocurrido y ocurre que no aparezca el cuerpo de la persona, porque el cadáver puede servir para llegar a los ejecutores. Nos hemos encontrado casos de cuerpos descuartizados o cuerpos quemados o cuerpos enterrados, pero bueno, de todos modos no es tan fácil hacer desaparecer un cadáver en nuestro país. ¿Pero es posible? ¿Es posible hacer desaparecer un cadáver en España? ¿Es posible que haya casos que, bien porque nadie los denuncia, bien porque no aparece el cuerpo, pasen desapercibidos, digamos, de las estadísticas, del accionar de la policía? Claro que tiene que haber algún caso en el que lo mismo se ha hecho desaparecer personas y no se han sido encontradas, eso está claro. Pero la realidad es que no existen tantos homicidios en España, la mayor parte acaban siendo investigados y resueltos. Por lo tanto, esa violencia que nos puede llegar procedente de países originarios de la droga, en las que hay miles o incluso decenas de miles de muertes, eso no ha llegado a España ni va a llegar. Hablemos un momento de las víctimas. Generalmente las víctimas de estos actos de sicariato son extranjeras. ¿Hay españoles también entre las víctimas? A veces claro que hay algunos españoles entre las víctimas, pero en proporción son más las víctimas de esas nacionalidades. Yo he hablado con personas que trabajan en oficinas de cobro e incluso con sicarios. Generalmente
colombianos. Me dice una cosa que me llamó la atención, que es, no es lo mismo, me decían ellos, matar a un colombiano en España que matar a un español. No, nosotros en ese aspecto eso es un falso mito y tampoco está basado en ninguno de los hechos objetivos. Un homicidio es un hecho muy grave, muy execrable y se investiga igual independiente de la nacionalidad de la persona. ¿Cuál es el perfil del sicario que trabaja en España? ¿Hay sicarios de nacionalidad española? Vamos a ver, no tenemos constancia de que existan sicarios españoles. Suelen ser gente de nacionalidad extranjera, pero que no tengamos nosotros conocimiento de que sicarios españoles se estén asesinando en nuestro territorio, no quiere decir que no los haya. Dentro de un escenario de violencia protagonizada en su mayoría por víctimas y sicarios extranjeros, intentamos indagar si esta realidad ha llegado también a los españoles. Al parecer, hemos encontrado una vía para localizar a un sicario que mata en España, pero que no viene ni de Colombia, ni de México, ni de ninguno de esos países que normalmente uno asocia con la violencia del narco. Este es un sicario español que ofrece sus servicios a narcos españoles. La forma que nos han dado para ponernos en contacto con él es cuando menos sorprendente. Nos han dado una dirección de correo electrónico. Una dirección que al parecer tiene muy poca gente y que es la que utilizan quienes quieren contratar sus servicios. Lo que yo voy a hacer ahora es escribir un correo a esta dirección y pedirle charlar con él. La verdad es que no tengo ni idea ni si va a contestar y mucho menos cuándo. En el mundo del narco hay una figura poco común, la de la víctima que ha logrado sobrevivir a un ataque de sicarios. Conseguimos contactar con un narcotraficante que rompió las reglas y que ahora mismo debería estar muerto. Yo venía por allí, por esa esquina, y los chavales ya venían siguiéndome por esta cuadra. Cuando ya estuvieron más cerca, ya fue cuando ya miré y yo le vi a ese muchacho los ojos rojos como si tuviera el demonio adentro. Entonces sacó un arma y ya sentí que empezó a disparar como un loco ahí. Y dije, acá ya me mataron. ¿A qué distancia más o menos lo dispararon? Metro y medio, por ahí, por así, a esta distancia. ¿Y cuántos balazos le pegaron? 2. En ese momento no sentí nada, la verdad. ¿No sintió usted los balazos? No, sentí quemonazos, pero... Como que me le quemaba. Sí, como si un mechero te prendiera y te lo pusieran así un momento en la piel. Así, y ya. Porque en ese momento el mismo miedo te lleva a ti y ni sientes nada, solo la ansia de estar vivo. Entonces empuja al que viene el arma y pum, a correr. Claro. Sebastián consigue escapar entre calles y llegar hasta su casa. Entro a mi habitación, me miro y me quito la chaqueta y la camisa que llevaba y ves que me salen los chorros de acá. ¿Chorros? Sí, los chorros de sangre. Se me salió así, ¡pum!, para un lado. ¿Y qué hizo? Las sábanas de la cama me las amarré de una toalla que había por ahí. Me hice un amarre y a salir. Como un torniquete. Un torniquete, claro. Y a salir, paré un taxi calmado. ¿No se dio cuenta el taxista? No, porque él me vio así montar y dije, iba para un hospital urgente y tal. Al ver yo el hospital y al ver que el coche no seguía por el atasco, pues decidí bajarme y me crucé la autovía y entré al hospital directamente. Vino después la policía y fue cuando me preguntó qué le había pasado. Dije que me habían robado, no dije más. Y ya ahí no me acuerdo más.
Tiros en la calle, carreras, un torniquete improvisado con sábanas. Una odisea que Sebastián vivió en Madrid, pero que demuestra la dificultad para hablar de cifras relacionadas con la violencia del narco en España. Sebastián jamás hizo una denuncia. ¿Dónde le pegaron los balazos? Pulmón y riñón. Madre mía. ¿Se le quedó muy cerca del pulmón? Sí, señor, a centímetros. Acá fue que me abrieron para quitarme el del pulmón. ¿Usted no hizo ninguna denuncia ni nada? No. No se puede ir uno de sapo de nada. Esas cosas se las ¿O le llaman ustedes al chivato? al chivato, señor. ¿Y no ha tenido miedo en todo este tiempo de que viniesen a rematar el trabajo? Claro, de verdad ese es el miedo. Porque ellos lo que quieren es a alguien que responda, sea con sangre o con dinero. Terminamos nuestra inmersión en la violencia del narco en España con la respuesta que esperábamos. La de la persona que demuestra que esto no es solo una cuestión de extranjeros que vienen de los grandes países productores o exportadores de droga. El sicario español está dispuesto a hablar con nosotros. Para aceptar el encuentro, nos ha pedido dos cosas. Conocer la identidad de los dos cámaras que van a grabar la entrevista y que ni los cámaras ni yo, en ningún momento, veamos su rostro. La verdad es que intimida cuando empiezas. Pero una vez que ya has empezado, al final lo ves como lo que es. Un trabajo. Muy sencillo y muy difícil a la vez. Quizás hay gente, personas, que se sorprendan al escuchar un acento español. Quizás piensen que esto es cosa de mexicanos, de colombianos, pero no es su caso. No. Hay mucha gente, muchos españoles haciendo ese trabajo. Es mejor no contestar a eso. Yo sé quién soy, dónde estoy y a quién he matado. Y ya está. ¿Cómo empezó usted en esto? ¿Cómo fue su primera aproximación? La calle, compañías, situaciones y decisiones. Empiezas haciendo determinadas cosas hasta que vas subiendo de nivel. Y cuando te enfrentas a la situación, al final lo haces y ya está. ¿Cómo fue esa primera vez? La verdad es que la primera vez no es como el resto de encargos. Es la más dura. Pesa. Hay personas que se dedican a esto y van de rottweiler y de duros, pero todos tenemos sentimientos. ¿Le puedo preguntar cuánta gente ha matado a usted? No te puedo contestar a eso. ¿Cuánto cuesta matar a una persona en España? Depende. Pero no es barato. Bueno, por poner un ejemplo, para no utilizar a nadie más, le voy a preguntar directamente. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, matarme a mí? 25.000 25.000 euros. por adelantado. Y es en efectivo. Yo pido que lo
llaves en determinado sitio y cuando está cobrado nos ponemos a trabajar. Esas personas que le encargan los trabajos, ¿qué tipo de personas son? ¿Estamos hablando de narcos o...? Sí, ¿Cree que son españoles? alguno ha podido haber. Últimamente más que antes. Pero no... Mejor no sabe quién es la otra parte. Pero hay una dirección de correo electrónico. La abro. Si hay trabajo, decido si se hace o no. Solo es un correo. Solo es un correo. Solo necesito saber dirección, foto y nombre. Eso es todo. Haces seguimiento y ejecutas. Hay en ocasiones que tienen que sacar a lo mejor alguna información. Entonces, primero torturas y después ya ejecutas. Y cuando se tortura, ¿hasta dónde se llega? Depende de lo que te hayan encargado. Te pueden pedir que sufra, que no sufra. A lo bestia. Complicado. Hay que tener mucho estómago en determinados momentos. Me hablaba de esta primera vez. Las de después han sido ya menos impactantes. ¿O ha habido alguna que se te queda clavada en el alma? Clavada en el alma, no. Pero que se te pueda repetir en la imagen en tu memoria, sí. Incluso por alguna mirada en algún momento. 1000 veces que piden sacar alguna fotografía. Para excepcionarse. Eso es. Quizás eso sea lo más impactante. El quedarte ahí a hacer la fotografía. Sí, porque si tú te vas, no miras atrás. Pero si ya te toca sacar alguna fotografía, sigue el proceso. Hay imágenes que impactan mucho. Y quieras o no, un arma de otro tipo de calibre hace distintas cosas en el cuerpo humano. Y eso va contigo. Entiendo. ¿Cuál sería una razón para usted para rechazar un trabajo? Que no lo crea ético. Cada uno tiene su código y sus valores. ¿Cuáles son los suyos? Los míos. Si te portan mal, tienes que ser castigado. ¿Uno puede dejar esta vida? ¿Uno puede dejar esta vida? Sí. A mí no me conoce nadie. ¿Quién me va a venir a buscar? ¿Pasaría por una persona normal si lo encuentra en la calle? Te garantizo que no tengo el perfil. Yo tengo una vida totalmente normal. Nadie sospecharía de usted. Te garantizo que no nadie. Cobradores de las deudas del narco. Asesinos venidos de tierras lejanas. Sicarios españoles. Sombras de un mundo que no vemos. De un mundo paralelo que habita nuestras mismas calles sin tocarnos. Un universo que se esfuerza por pasar desapercibido. Un mundo donde víctimas y victimarios guardan silencio. Un mundo que escoge con cuidado sus objetivos para que eso que llamamos alarma social no acabe con su negocio. Para
que bajo la etiqueta de ajuste de cuentas no se arme mucho ruido. Quizás con la convicción de que mientras se maten entre ellos, seguirán siendo esa noticia que aparece en la página de sucesos para desaparecer al día siguiente.